Buenas noches. Acompáñenme a un territorio que todos conocen, pero pocos habitan, la profunda noche. Cuando las ciudades se apagan y la mayoría busca el refugio del hogar, hay hombres que comienzan su jornada. Son los veladores, los vigilantes nocturnos, guardianes solitarios de lugares vacíos. Soy el cronista de lo inexplicable. Mi labor es dar fe de aquellos sucesos que ocurren en la quietud, presenciados por estos testigos silenciosos. Un velador aprende a conocer el lenguaje de los edificios dormidos, el crujido de una viga, el zumbido de un transformador, el silbido del viento en las ventanas. Pero a veces, en medio de esa sinfonía familiar, se introduce una nota discordante, un paso que no tiene dueño, una sombra que no proyecta cuerpo, una puerta que se abre a la nada. Las siguientes crónicas son las historias de estos hombres, centinelas de la noche, que en el cumplimiento de su deber, se encontraron vigilando algo más que la propiedad ajena. El tío abuelo de un amigo cercano, un hombre llamado Vicente, que en paz descanse, fue velador de una escuela primaria pública en la colonia Guerrero de la Ciudad de México por más de 30 años. Era un hombre de rutinas, cuya vida transcurría en los pasillos silenciosos y los patios vacíos de la escuela Benito Juárez. Siempre me contaba que, para sobrevivir a la noche en ese lugar, solo había que seguir una regla, una sola: nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía borrar por completo el pizarrón del salón de segundo grado, el 2B. La escuela era un edificio viejo, de esos construidos a mediados del siglo XX, con pasillos al aire libre y grandes ventanales. De noche, el lugar se transformaba. Los ecos de las risas y los gritos infantiles del día daban paso a un silencio denso, casi religioso. Vicente lo recorría con calma, su linterna cortando la oscuridad. Su presencia era la única señal de vida. La leyenda del Salón 2B era conocida por todo el personal de la escuela, desde el director hasta el personal de intendencia. Se contaba que muchos años atrás, en los 70, una niña de ese salón, llamada Clarita, había fallecido a causa de una leucemia fulminante. Clarita era una niña especial, muy callada y tímida, pero con un talento excepcional para el dibujo. Le encantaba quedarse después de clases, llenando el viejo pizarrón verde con sus dibujos de tiza, casas, árboles, animales y sobre todo, su familia. El día que se sintió demasiado enferma para volver a la escuela, dejó en el pizarrón un último dibujo. Una niña sonriente, tomada de la mano de su mamá y su papá, bajo un sol radiante. Murió una semana después. La maestra, en un gesto de cariño, decidió no borrar el dibujo. Permaneció allí por semanas. Y fue entonces cuando comenzaron los fenómenos. El personal de limpieza que trabajaba por la tarde reportaba escuchar risas infantiles provenientes del salón vacío. A veces, encontraban las sillas de los niños reacomodadas, formando un círculo en el centro del aula. Fue así como nació la regla. Entendieron, a su manera, que el espíritu de Clarita, o su eco, se había quedado anclado a su último dibujo, a su última expresión de felicidad. Mientras el dibujo estuviera allí, ella estaba tranquila, pero si se borraba, se sentía sola y buscaba con quién jugar. Durante 30 años, Vicente y el personal de intendencia respetaron la regla. Cada vez que se limpiaba el pizarrón, se dejaba intacto el pequeño sol que Clarita había dibujado en la esquina superior derecha. Era un pacto silencioso, un pequeño tributo que mantenía la paz en la escuela. La historia que Vicente me contó ocurrió una noche de verano, cuando contrataron a un joven para cubrir las vacaciones de uno de los intendentes. El muchacho, apodado El Güero,
Era arrogante y escéptico. Escuchó la historia de Clarita y se burló de las creencias de viejitos. Son cuentos para no trabajar, decía. Ese pizarrón está mugroso. Mañana lo voy a dejar rechinando de limpio. Vicente le advirtió con seriedad: no es juego, muchacho. A los muertos hay que respetarlos. Deja el sol donde está. El güero solo se rió. Esa noche, el muchacho cumplió su palabra. Limpió el salón 2B a fondo. Raspó con una espátula las capas de tiza vieja y luego, con un trapo húmedo, borró hasta el último rastro del dibujo de Clarita, incluyendo el pequeño sol de la esquina. Dejó el pizarrón como un impoluto y oscuro rectángulo verde. Vicente comenzó su ronda a las 10 de la noche. Todo estaba en calma. Cerca de la medianoche, mientras estaba en el patio, lo escuchó. El sonido inconfundible de una tiza sobre un pizarrón, un chillido agudo y rítmico que provenía del segundo piso, del salón 2B. Sintió un escalofrío. Subió las escaleras en silencio. El sonido se hizo más claro, más frenético. Llegó a la puerta del salón y la encontró cerrada con llave desde adentro. El güero se había ido a las 10 y Vicente era el único con llaves maestras. Pegó la cara a la pequeña ventanilla de vidrio esmerilado de la puerta. Al principio no vio nada, pero luego, a la luz de un lejano farol de la calle, pudo distinguir el pizarrón. Y lo que vio le heló la sangre. El pizarrón ya no estaba vacío. Se estaba llenando, a una velocidad imposible, de dibujos infantiles. Una casa, un árbol, flores. La tiza se movía sola, flotando en el aire, trazando las líneas con una energía frenética. No había nadie en el salón. Vicente retrocedió, aterrado. Se quedó en el pasillo, escuchando el chirrido incesante de la tiza. Después de unos minutos, el sonido se detuvo. Un silencio pesado cayó sobre el pasillo. Con el corazón en la garganta, volvió a mirar por la ventanilla. El pizarrón estaba completamente cubierto de dibujos, pero ya no eran alegres. Las casas no tenían puertas, las flores estaban marchitas, el sol tenía un rostro que lloraba, y entonces la tiza comenzó a escribir. Letras grandes, torpes, como las de un niño aprendiendo. ¿Dónde están?, escribió. Tengo frío, quiero jugar. Vicente quiso huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. La tiza se detuvo, flotó un instante en el aire, y luego se movió a una esquina vacía del pizarrón, y comenzó a dibujar una figura humana, un monigote simple, un círculo para la cabeza, un rectángulo para el cuerpo, palitos para los brazos y las piernas, y junto a él escribió un nombre: Güero. Vicente sintió un terror absoluto. Y entonces la tiza dibujó una segunda figura, justo detrás del monigote del güero. No era una figura infantil, era una sombra alta, oscura, con brazos largos y delgados que parecían terminar en garras. Y esas garras estaban extendidas, a punto de tocar al monigote. En ese instante, todas las luces de la escuela parpadearon y se apagaron, sumiendo a Vicente en una oscuridad total. Escuchó un grito terrible, ahogado, que parecía venir de todas partes y de ninguna, y luego el sonido de un vidrio rompiéndose. Vicente no supo cómo, pero logró llegar a la caseta de la entrada y llamar a la policía. Cuando llegaron, encontraron la puerta del salón 2B aún cerrada por dentro. La forzaron. El salón estaba en silencio. El pizarrón estaba completamente borrado, limpio, salvo por una sola palabra escrita en la esquina: gracias. En el suelo, debajo de la ventana que daba al patio, estaba el güero. Había caído desde el segundo piso. Estaba vivo, pero en un estado de shock catatónico. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada, y en su rostro había una máscara de terror absoluto.
tenía los dedos manchados de polvo de tiza. Pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica. Nunca volvió a hablar. A veces, las enfermeras lo encontraban de pie frente a una pared, moviendo su dedo como si estuviera dibujando algo que solo él podía ver. Vicente se jubiló poco después. La regla del pizarrón se restableció en la escuela, ahora con un fervor temeroso. Nadie volvió a borrar el pequeño sol en la esquina, porque todos entendieron que Clarita, la niña del pizarrón, no era un fantasma maligno, solo era una niña sola. Pero lo que jugaba con ella en la oscuridad, eso era otra cosa. La tragedia de la Escuela Juárez nos enseña que los espíritus de los niños, en su inocencia, pueden ser portales a presencias mucho más antiguas y oscuras. Pero el horror no siempre es el eco de una tragedia. A veces es una presencia activa, una entidad que reclama un territorio y lo defiende de los vivos. La siguiente crónica nos fue enviada por un velador que trabajó en una obra en construcción en las afueras de Querétaro. Ramiro es un hombre robusto, de manos fuertes y rostro curtido, que durante una mala racha económica aceptó un trabajo como velador en una enorme obra en construcción. Se trataba de un futuro complejo de oficinas. En ese momento, un esqueleto de concreto y acero en medio de un terreno baldío en las afueras de la ciudad. Su única compañía era un perro callejero al que había adoptado y llamado Sombra. El trabajo era sencillo: hacer rondines cada 2 horas para ahuyentar a los vándalos o a los ladrones de material. La mayor parte de la noche, Ramiro y Sombra se sentaban junto a una fogata en una pequeña caseta improvisada, escuchando la radio. El lugar, de noche, era un laberinto de sombras, un mundo de cemento frío y varillas que se retorcían hacia el cielo como dedos esqueléticos. El viento silbaba a través de los pisos inacabados, creando una sinfonía de ecos y lamentos. Las primeras semanas fueron de una calma absoluta, pero una noche, mientras hacía su ronda de la 1 de la mañana, escuchó risas. Eran risas infantiles, agudas y claras, que parecían venir de los pisos superiores del edificio a medio construir. Ramiro frunció el ceño. Supuso que eran niños de alguna colonia cercana que se habían metido a jugar. Era peligroso. Gritó una advertencia al aire, su voz resonando en la estructura vacía. Las risas cesaron. Subió con su linterna, piso por piso, pero no encontró a nadie. Sombra, sin embargo, se negó a subir más allá del 2º piso. Se quedó abajo, gimiendo, con el pelo del lomo erizado, ladrando a la oscuridad de arriba. El incidente se repitió varias noches, siempre lo mismo: risas, el sonido de pies pequeños corriendo sobre el concreto y la negativa rotunda del perro a subir. Ramiro nunca encontraba a nadie. Empezó a sentirse frustrado, luego inquieto. Las risas no sonaban del todo bien, tenían un eco extraño, metálico. Una mañana, al hacer su última ronda con la primera luz del alba, encontró algo en el 4º piso. En un rincón había una pequeña figura, no más grande que su mano. Estaba hecha de trozos de alambre de amarre y retazos de tela de los costales de cemento. Era una muñeca rudimentaria, sin rostro. La tiró, pensando que era basura dejada por los intrusos. Pero al día siguiente encontró otra en el 5º piso y otra más en el 6º, siempre en un rincón, siempre sin rostro, y siempre parecían estar observando el camino por el que él subía. El miedo comenzó a instalarse en el corazón de Ramiro. Ya no creía que fueran niños. Los niños hacen ruido, dejan rastros, se asustan. Estas presencias eran sigilosas, juguetonas y audaces,
y el terror absoluto de Sombra era una confirmación que no podía ignorar. La noche decisiva fue durante una tormenta eléctrica. El cielo se iluminaba con relámpagos que proyectaban sombras danzantes y monstruosas por toda la obra. Ramiro estaba en su caseta, con Sombra temblando a sus pies. De repente, las risas comenzaron, más fuertes y cercanas que nunca. No venían de un solo piso, sino de todo el edificio. Parecía que docenas de niños jugaban en cada nivel. Ramiro se asomó, y entonces, en el breve instante de un relámpago, los vio. En los pisos superiores, recortadas contra el cielo violáceo, había siluetas. Las siluetas de 5 o 6 niños. Estaban corriendo por las vigas de acero, balanceándose en los bordes de las losas de concreto, saltando de un pilar a otro con una agilidad imposible, inhumana. No eran siluetas de niños de carne y hueso. Eran vacíos en la luz, figuras hechas de una oscuridad densa. Otro relámpago iluminó la escena, y esta vez las figuras se detuvieron, y todas, al unísono, se giraron para mirarlo. No podía ver sus rostros, pero sintió la presión de sus miradas, una curiosidad fría y predadora. Sombra aulló, un sonido lastimero y terrible. Ramiro retrocedió hacia el interior de la caseta, con el corazón desbocado. Escuchó el sonido de los pies corriendo, pero esta vez, bajando las escaleras de metal, acercándose. Presa del pánico, Ramiro atrancó la puerta de la caseta con un tablón. Las risas estaban ahora justo afuera. Escuchó pequeños golpes en la puerta y las paredes de lámina, como si niños juguetones estuvieran llamando para que saliera a jugar con ellos. Pasó el resto de la noche acurrucado en un rincón, abrazando a su perro, mientras los golpes y las risas rodeaban su precario refugio. A la mañana siguiente, cuando el sol salió y los ruidos cesaron, Ramiro salió. No había huellas en el lodo alrededor de la caseta, pero en la puerta, dibujado con el dedo en el polvo, había un círculo con una cruz en el centro, y junto a él, una de esas muñecas de alambre y tela. Ese mismo día, Ramiro habló con el ingeniero de la obra. Le contó con la voz temblorosa lo que había visto. El ingeniero, un hombre mayor y de la región, no se rió. Su rostro se puso pálido. Llevó a Ramiro a su oficina y le mostró un viejo mapa del terreno de antes de que comenzara la construcción. Señaló el área exacta donde se levantaba el edificio. Aquí, dijo en voz baja, estaba el pavo del Panteón Viejo, el Panteón de los Niños, de la época de la influenza española. Se suponía que habíamos reubicado todo, pero es tierra difícil. A veces, la tierra no olvida a quién le pertenece. Ramiro comprendió. No eran fantasmas, eran los dueños del lugar. Y la obra en construcción se había convertido en su nuevo y macabro patio de juegos. Renunció ese mismo día. Mientras se alejaba, dio una última mirada al esqueleto de concreto y le pareció ver, en lo alto del último piso, una pequeña figura oscura que lo despedía con la mano. Algunos lugares, como vimos con Ramiro, nunca dejan de pertenecer a sus primeros habitantes. Pero, ¿qué ocurre cuando el lugar vigilado no es uno en construcción, sino uno diseñado para albergar los secretos y el poder? La siguiente crónica, fruto de una investigación, se adentra en los pasillos de un antiguo edificio gubernamental, donde el verdadero fantasma no es el de una persona, sino el de la burocracia misma. El Palacio de Lecumberri, en la Ciudad de México, es un lugar con una memoria pesada. Durante más de 70 años fue una de las prisiones más infames del país, un agujero negro de desesperación conocido como el Palacio Negro. En 1976 fue clausurado
y tras una profunda remodelación reabrió sus puertas como el Archivo General de la Nación, el guardián de la memoria de México. Uno podría pensar que sus pasillos estarían plagados de los fantasmas de los prisioneros que sufrieron entre sus muros. Pero los veladores que hoy custodian sus incontables documentos hablan de un tipo de presencia mucho más extraña y metódica. Nuestra investigación se basa en los testimonios de varios guardias nocturnos, quienes describen un fenómeno que han bautizado, con un humor negro muy mexicano, como el archivo muerto. No se trata de lamentos ni de apariciones violentas. El fenómeno es burocrático. Comienza con sonidos. En la quietud de la noche, desde las galerías vacías y oscuras donde se apilan kilómetros de estanterías con legajos, se escucha el sonido de máquinas de escribir. Un clac, clac, clac fantasmal, rápido y eficiente. Otras veces es el golpe seco de un sello de goma sobre papel, o el susurro de hojas siendo ordenadas por manos invisibles. Al principio, los guardias nuevos buscan el origen del sonido, pensando en algún empleado que se quedó trabajando hasta tarde. Pero las oficinas están vacías. Las máquinas de escribir son piezas de museo cubiertas de polvo. El sonido, simplemente, está en el aire. El fenómeno va más allá de lo auditivo. Los guardias han encontrado expedientes que juran haber dejado en un estante, perfectamente rearchivados en otro. Han descubierto extraños formularios que no pertenecen a ninguna época, llenos con una caligrafía impecable, solicitando permisos absurdos o apelando decisiones de virreyes del siglo XVII. Pero el núcleo de la leyenda del archivo muerto es una presencia específica, un espíritu al que han apodado el auditor. Según los relatos, el auditor es el fantasma de un burócrata de mediados del siglo XX, un hombre llamado Cliserio Ponce, que fue conocido en vida por su obsesiva y tiránica dedicación a las reglas y los procedimientos. Se dice que era un hombre gris, sin familia ni amigos, cuya única pasión era encontrar errores en el trabajo de los demás. Murió de un infarto, desplomado sobre su escritorio. Los veladores creen que su espíritu nunca abandonó el edificio. No está atrapado por la tragedia, sino por la rutina. Su fantasma, dicen, sigue haciendo su trabajo. Los guardias que hacen rondas por la Galería 4, donde se guardan los archivos de la secretaría donde trabajaba Ponce, reportan una sensación abrumadora de ser observados, de estar siendo juzgados. Sienten un frío que no es de temperatura, sino de crítica. A veces, encuentran un cajón de un archivador metálico abierto, con un solo expediente colocado encima, como si hubiera sido dejado para su revisión. Otras veces, ven una nota escrita en los márgenes de un documento antiguo, con una caligrafía temblorosa que dice «Procedimiento incorrecto» o «Falta sello». La aparición visual es rara, pero algunos juran haberla visto. No es un fantasma aterrador, sino una figura melancólica y patética. Una silueta fugaz de un hombre con traje gris y anteojos de pasta gruesa, caminando por el pasillo con un libro de contabilidad en la mano para luego desvanecerse al doblar una esquina. La historia que cimentó el temor a El Auditor le ocurrió a un guardia joven llamado Fernando hace unos 10 años. Fernando era meticuloso y el desorden de una estantería en la Galería 4 le molestaba. Pasó una noche entera reorganizando los legajos por fecha y número de expediente, un trabajo que nadie le había pedido. Se sintió orgulloso de su labor. A la noche siguiente, al hacer su ronda, encontró la estantería de nuevo en completo desorden. Pero no era un desorden caótico. Los legajos estaban organizados de una forma diferente,
siguiendo una lógica extraña e incomprensible. Y sobre la estantería había una nota escrita en un trozo de papel amarillento. El personal no autorizado tiene prohibido alterar el orden del archivo. Se levantará reporte. La letra era idéntica a la que había visto en las notas marginales. Fernando sintió más molestia que miedo. Decidió que no se dejaría intimidar por un fantasma oficinista. Volvió a organizar la estantería a su manera. Fue un grave error. A la semana siguiente, Fernando fue a un banco a hacer un trámite. Su credencial de elector no pasó. «Hay un problema con su CURP, señor», le dijo la cajera. «No aparece en el sistema». Extrañado fue a las oficinas del registro civil. Tras horas de espera, un funcionario le dio la misma noticia. Su acta de nacimiento no se encontraba. Su CURP había sido dado de baja. Para el sistema, legalmente, Fernando no existía. Desesperado, pasó semanas intentando arreglar su situación. Contrató a un abogado, pero era inútil. Cada vez que parecía que iban a resolverlo, un nuevo obstáculo burocrático aparecía. Un papel se perdía, una firma no coincidía, un sello era incorrecto, era una pesadilla kafkiana. Estaba siendo borrado del sistema por una fuerza invisible y metódica. Una noche, en su desesperación, Fernando regresó al archivo general. No estaba de servicio, pero convenció a un compañero para que lo dejara entrar. Fue directamente a la Galería 4. En la estantería que él había organizado, encontró un nuevo legajo, uno que no estaba allí antes. Tenía su nombre en la etiqueta. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro estaba toda su vida en documentos, copias de su acta de nacimiento, su certificado de primaria, su cartilla militar, su credencial, y en cada uno de ellos, cruzado en diagonal, había un sello de tinta roja que rezaba una sola palabra: cancelado. Fernando entendió. Había desafiado al burócrata eterno, y el auditor, en un acto de venganza administrativa definitiva, no lo había matado ni asustado. Había hecho algo peor. Lo había archivado. Lo había convertido en un expediente muerto. Se dice que Fernando abandonó la ciudad, intentando reconstruir su identidad en otro lugar. Los veladores del Archivo General aprendieron la lección. Ahora, cuando encuentran un expediente fuera de lugar o una nota crítica, simplemente la ignoran. Han entendido que en ese palacio de papel es mejor no desafiar a los fantasmas, especialmente a aquellos cuya única arma es un sello de tinta y una eternidad para encontrar un error en tu existencia. La ciudad se despereza. Los veladores terminan su turno, entregando sus dominios a la luz del día, pero se llevan consigo los secretos que la noche les ha confiado. Las historias que hemos escuchado son un testimonio de su solitaria vigilia. Les agradezco por custodiar este espacio conmigo. Si conocen a alguien cuyo trabajo sea guardar el silencio, si han sido testigos de lo que ocurre en los lugares vacíos cuando el mundo duerme, los invito a dejar su crónica en los comentarios o al correo que encontrarás en la descripción. Recuerden, cuando vean un edificio oscuro y silencioso en la noche, no siempre está vacío. A veces, simplemente, está siendo vigilado. Soy el cronista de lo inexplicable. Que su noche sea tranquila